Soy Fernández Osvaldo Alfredo, sobreviviente del glorioso crucero General Belgrano. Ingresé al mismo allá por diciembre del año 77. Fue una experiencia extraordinaria al ver lo grande, lo inmenso que era, ya que nunca había visto buque de guerra más que en la televisión. Imagínense que medía 185 metros de largo, tenía 37 metros de alto y 18 metros de ancho. El poderío de fuego era muy temido, ya que poseía 5 cañones de 6 pulgadas, con 3 bocas de fuego por cañón, y el alcance era de 20 a 25 kilómetros. Nosotros en tiempo de paz en el crucero éramos 650, 700 personas, y en la guerra de Malvinas llegamos a ser 1093. Recuerdo que cuando se toma Malvinas, nosotros estábamos en reparaciones, entonces el comandante hace una reunión general y nos comunica lo sucedido. Obviamente sabiendo que habíamos recuperado lo que era nuestro, lo que es nuestro, estábamos muy felices, muy alegres, y empezamos a trabajar porque obviamente el crucero no podía faltar en el sur, así que un trabajo que nos llevaría más o menos 3 meses lo pudimos hacer en un mes, y allá por el 16 de abril salimos a navegar. Llegamos a Ushuaia el día 22 de abril, ahí cargamos combustible, cargamos alimentos y municiones. Nuestra tarea era controlar al sur de la isla de los Estados toda incursión que podría llegar por el lado del Pacífico. Así lo hicimos, soportando las tormentas del lugar. Imagínense que las olas llegaban a tener entre 8 y 10 metros y había tormentas constantes. El día 1 de mayo, me acuerdo que teníamos que hacer un ataque a la flota inglesa, el crucero Belgrano por un lado, con los destructores Bullard, Piedrabuena. Atacaríamos por el sur, y el portaaviones con las otras corbetas, la Santísima Trinidad, el Hércules, irían por el lado norte. Nosotros en el sur teníamos una tormenta impresionante, las temperaturas eran muy bajas, 10 grados bajo cero, y en el norte el portaaviones no podían despegar sus aviones porque estaba el mar muy calmo, como le decimos nosotros, un mar de aceite. Entonces se suspende la misión, volvemos a nuestras posiciones, quedamos cerca de la isla de los Estados, y allá por cuando se hizo el 2 de mayo, cumpliendo nosotros con nuestro rol de combate constante desde que salimos a navegar, imagínense que hacíamos un puesto de combate de 4 horas, descansábamos 8 y después volvíamos otra vez a cubrir el puesto de combate,
Así eran todos los días, e incluso, como había dicho antes, habían embarcado más de 300 personas que tenían que adaptarse a las costumbres del barco. Imagínense que 1093 personas para moverse dentro de un buque tienen que aprender. Así que los ejercicios, ya sea de incendio o de abandono, o de puestos de combates en general, eran constantes, no tenían un horario determinado, y eso hizo que el adiestramiento fuera exacto. Así que buscando la manera más rápida de llegar al lugar que teníamos destinados cada uno. Allá por el 2 de mayo, a las 16 horas, cuando había bajado a despertar al que me tenía que tomar el puesto de combate a mí, digo bajado porque mi puesto de combate era en el centro del buque, en la cubierta principal, y bajé al dormitorio cuando eran más o menos las 4 de la tarde, que se produce el primer impacto en la sala de máquinas. También abarca tanques de combustible y los dormitorios más grandes. El buque, al recibir el primer impacto, se levanta del agua, vuelve a caer y queda inclinado con una inclinación de 15 grados. Inmediatamente se detiene, queda a oscuras, el humo y el fuego que empiezan a dispersarse por distintos lugares. Seguido a eso se produce el segundo impacto, que es en la parte de adelante de la proa, que le arranca 15 metros. Como les dije, yo estaba en una cubierta baja, en un dormitorio, así que inmediatamente el fuego llega hasta donde yo estaba. Lo único que pude hacer fue taparme la cara con las manos. El segundo impacto me hace perder el equilibrio, porque el buque quedó inclinado, el mismo movimiento, caí de rodillas, y allá cuando quise levantarme, que me agarré del marco de la puerta, ahí noté que me había quemado porque se me desgarraba la piel de las manos. Intenté mirármelas, extendí el brazo para poder verlas, y no podía por la oscuridad, por el humo. Así que, ubicándome donde estaba y conociéndolo mejor que a mi casa, me empiezo a buscar una salida, y veo a lo lejos una luz que bajaba de la cubierta principal. Así que me tropecé con cuerpos, me sostenía con los codos, tanteaba con las piernas, pasaba por sobre los cuerpos, y así logré llegar hasta la escalera por donde entraba la luz. De ahí me acuerdo que éramos varios los que estábamos, y obviamente todos queríamos salir, todos teníamos miedo, y por suerte a mí el miedo me hizo reaccionar. Digo esto porque el miedo actúa de dos maneras: o nos inhibe y nos deja quietos en un lugar, o empezamos a hacer cosas. Por mi parte, quiero decirles que sí, que hice cosas, porque me trasladé de donde estaba hasta ese lugar, hasta donde estaba la salida. Me acuerdo que le grité a unos compañeros que se quedaran tranquilos, que estábamos todos en la escalera para salir, que empecemos a salir despacio, pero que salgamos, porque obviamente quería ir a buscar a los médicos para que me curaran. Cuando salimos a cubierta principal, el grupito en el que estábamos, uno dice: ¿qué hacemos? Entonces, inmediatamente les digo que vayan a sus balsas. Yo voy a ir a buscar a los médicos porque quiero que me curen, les digo. Así que en el buque los médicos estaban distribuidos en varios lugares, así como los
los artilleros, los camareros, los sastres, los electricistas. El puesto más cercano de los enfermeros estaba en la cubierta principal, debajo del palo mayor, debajo del puente de comando. Así que me dirigí hacia ese lugar. Cuando llego al mismo, justo salía un enfermero. Él me dice: quédate tranquilo que ya te atiendo. Y extrae de su mochila una jeringa y me inyecta morfina. Ahí empezaron a traer a más heridos, muchachos que prácticamente estaban completamente oscuros, negros. No podía distinguir quiénes eran, estaban muy quemados. Y a los pocos minutos ordenan el abandono. Así que cuando ordenan el abandono, hago fuerzas con el antebrazo, me pongo de pie, ya que yo estaba sentado en el piso, y en ese momento aparece mi angelito de la guardia. Digo esto porque yo soy muy creyente de Dios, y saben que nosotros hacía ya 16 días que estábamos navegando y nosotros, toda la tripulación estaba muy sucia. Este chico, aparte de estar impecablemente vestido, había una luz que lo protegía en todo su cuerpo, como un aura. Por eso digo que era mi angelito que vino a sacarme a un lugar más seguro. Él tiende una soga, yo pongo la soga debajo del brazo y de esa manera me traslado hacia el lugar más inclinado. Como dije, yo hacía rato que estaba en el barco y sin embargo hasta el día de hoy no me puedo acordar de quién era, no pude distinguir su cara. Y me dice: tírate a esta balsa que yo voy a buscar otra. Nunca más lo vi, no recuerdo la cara como dije antes, lo que sí recuerdo es esa luz que despedía su cuerpo. Así que logré tirarme al agua y eso ayudó. Imagínense que el agua estaba a 10 grados bajo cero, el agua era salada y eso ayudó a que se cauterizaran mis heridas. Cuando alcanzo la balsa, había otros que estaban adentro y que estaban remando con las manos. Entonces yo le agarro la mano a uno de ellos y ellos tironean fuerte y me tiran dentro de la balsa. Recuerdo que me fui acomodando hasta que de a poco nos fuimos alejando para evitar la succión del barco, y al unísono de las balsas se siente viva el crucero Belgrano, viva la patria. Y en más de una balsa se empezó a cantar el himno nacional. Quedamos a merced del agua. La balsa tiene 2 entradas que van que están sujetas con cierres, y el agua, la fuerza del agua era tan grande que rompía los cierres de las balsas y hacía entrar de esa manera el agua dentro de las balsas, y había que sacarla obviamente para que no nos hundiéramos. Me acuerdo que a las 24 horas se abre un kit de supervivencia que había dentro de la misma, y lo primero que hace mi compañero José Módica, de acá de Córdoba, es curarme las heridas de las manos. Le pedí que me diera un traguito de agua porque la quemadura estaba pidiendo líquido, y así lo hicimos. Agarramos un sobrecito y me da un sorbito de agua.
No sé cuánto tiempo pasó, sí que sé que todavía era de día cuando vemos un avión que nos sobrevuela. En la balsa teníamos espejos, bengalas, linternas. Y con todo eso mis compañeros les hacíamos señas al avión, así que logramos que nos viera. El avión hace un giro sobre nosotros y nos mueve las alas. De ahí seguimos rezando y seguimos dando gracias. Y una cosa que quiero resaltar es que al saber que pronto nos iban a rescatar, varios de mis compañeros me cedieron su sachet de agua y me tomé 4 o 5. Nosotros éramos una gran familia, uno dependía del otro, así que nos cuidábamos constantemente y eso es lo que se demostró en este caso porque en la historia de los hundimientos fue tan perfecto que se salvó el 75% de la gente. De los 1093 que éramos, nos salvamos 770 y los héroes que custodian hoy al glorioso crucero en las frías aguas del sur son 323. Estuve como 40 horas arriba de la balsa. Fui rescatado por el Aviso Gurruchaga. El Aviso es un buque chico de unos 60 o 70 metros más o menos, su tripulación es muy mínima, y levantó 365 sobrevivientes del crucero. Me acuerdo que cuando me rescatan, me suben al buque, me tiran arriba de una mesa, me sacan la ropa que tenía y me ofrecen chocolate, licor o sopa. Y yo le dije, quiero todo, porque tenía tanto frío y no habíamos comido absolutamente nada. Pero más que nada el frío era lo que tenía, así que tomé los 3 líquidos con tantas ganas que no sentí ni el calor ni el alcohol del líquido. Y al ratito entré en un estado de shock, que empecé a temblar. Y obviamente me habrán dado alguna medicación para tranquilizarme, porque cuando me desperté estaba acostado en una alfombra muy calentito, tapado con una manta o frazada, en donde me acuerdo que pedí más chocolate y sopa. El día 5 a la tarde el Aviso Gurruchaga entra a Ushuaia. Así que de ahí me trasladan al hospital, me hacen nuevas curaciones. Y también recuerdo que alguna medicación nueva me habrán dado porque me quedé dormido cuando me estaban subiendo a un avión. Cuando llegamos a Bahía Blanca, la base Comandante Espora, ahí me desperté. Me subieron a una ambulancia y me llevan al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Ahí estuve internado en una sala donde éramos 8 los heridos de gravedad y solamente les podía ver los ojitos a la gente que entraba. Después de 15 o 17 días más o menos me pasan a una sala común y ahí estuve 30 días más hasta que me dieron de alta. Estuve todo el año 82 hasta diciembre sin poder hacer nada por la gravedad de las heridas de las manos para que se fortaleciera la piel. Tal es así que hasta el día de hoy cuando me raspo con cualquier superficie se me abre un poquito. Y en el año 84 me retiro de la Armada y ahí paso a combatir otra guerra, la guerra que creo que es la más difícil que estamos combatiendo hasta la actualidad. Gracias a Dios, después de muchos años que me encontré con este grupo
en el centro, en la comisión de enlaces de Lomas de Zamora. Pude integrarme porque lo empecé a abordar después del año 98, que fue cuando me di cuenta de que era psicológicamente bueno para nosotros el charlarlo con otro par. Porque antes no lo podía hacer. No sé. Contanos un poquito ese momento que sentiste desde que terminó la guerra del 84, del 82, hasta que pudiste expresar todo eso. ¿Cómo sentías que fue lo de Malvinas en la sociedad en general? La verdad que para nosotros fue muy doloroso y es muy doloroso hasta el día de hoy, porque allá por el año 1983, con el gobierno de Turdo, impidió que se hablara de Malvinas y fuimos completamente olvidados. Me acuerdo que salía a buscar trabajo y anteponía con mucho orgullo la acción de haber ido a defender a la patria, que me consideraba un veterano de guerra, como me habían enseñado tanto en mi casa como en la escuela, a dar la vida por la bandera, y sin embargo, cada vez que decía que era veterano de guerra, era rechazado. Tal es así que para conseguir trabajo tuve que negar ese título que yo tenía con tanto orgullo, porque éramos considerados los loquitos de la guerra, y para la sociedad obviamente no era beneficioso. Solamente lo que me pasó lo contaba con mis amigos y con familiares, y después cuando me empecé a juntar con otros veteranos, llorábamos cada vez que nos acordábamos de nuestros compañeros y de lo que nos había pasado, pero también nos dábamos cuenta de que psicológicamente nos hacía bien. Cuando me uní a la comisión de enlace, cada vez empecé a estar más tranquilo, porque incluso en casa me decían que a la noche me despertaba muy sobresaltado, pegaba saltos en la cama, me tenía que levantar sí o sí a mirar por la ventana y me volvía a acostar. Eso fue disminuyendo a medida que fui relacionándome, contando lo que me pasó, y hasta el día de hoy, desde que empecé a hablar, no he parado y no he dejado de sentir la necesidad de que la sociedad se entere de que hay héroes que dieron su vida por la patria. Estamos a fuerza de la mayoría de los centros y de algunos malvineros, yo les digo malvineros, estamos siendo reconocidos por parte de la sociedad, por sobre todo la sociedad educativa, y como dijo mi compañero los otros días, es una caricia al alma el ver que los chicos de una escuela respetan con su silencio al escuchar el relato de lo que hemos vivido. ¿Qué significa el centro de enlace particularmente para ustedes?
¿Qué significa esto? ¿Qué reflexión nos puede dar sobre lo que vivís acá con tus compañeros? Nosotros acá en la Comisión de Enlace de Loma de Zamora, a medida que nos fuimos agrupando, nos fuimos dando cuenta que entre nosotros había una necesidad, esa necesidad de estar en contacto con alguien que vivió algo parecido. Mucha gente nos puede decir, sí, te entiendo, pero es simplemente para acompañar la oración, porque creo que el único que puede entender es otro compañero que haya estado o al lado tuyo o que haya vivido una situación de extremo peligro o de golpe psicológico como la que hemos vivido. Acá con los compañeros nosotros nos damos cuenta que entre nosotros nos contamos cosas y llega un momento en que uno aclara, esto no lo hablo con nadie, lo hablo solamente acá, porque nos hace bien. Por ahí yo no vengo acá, pero llamo a varios del crucero y vienen a casa y compartimos lo que tenga en ese momento, porque tenemos la necesidad de estar con otro que sabemos que hubiera hecho lo mismo que hicieron por mí, porque para eso nos habían enseñado a protegernos, a cuidarnos, a estar siempre al lado del compañero para poder ayudarlo. Esto es como una buena catarsis para todos, porque acá nos explayamos, somos nosotros, y tenemos un código que para otros quizás no lo puedan entender, pero somos muy unidos, estamos siempre atentos a lo que le pasa al otro compañero, y la verdad que somos un gran grupo que hace mucho tiempo que venimos planteándolo y lo tenemos en cuenta, de estar siempre atento a lo que le pasa al otro para poder ayudarlos. Y te pedimos una reflexión final sobre qué significa Malvinas para vos. Y yo, mirá, yo me acuerdo que en la primaria, pero me acuerdo clarito, en la primaria me enseñaban que Malvinas era mi provincia. En la secundaria lo mismo, en los libros igual. Cuando recuperamos Malvinas de los invasores ingleses, yo me puse muy contento y dije, había elegido la carrera que necesitaba, estaba bien elegida mi carrera porque quería ir a la isla a defenderla, quería estar en la isla, tal es así que en esos días de reparaciones que tuvimos que no salimos a navegar, fuimos con Valdés II a hablar con nuestro jefe para que nos mandara a la isla, porque nosotros queríamos estar en la isla. Es parte de mí. He ido a dar charlas a otras provincias y nunca me pidieron que tenía que firmar un pasaporte. Así que no estoy de acuerdo con que tenga que ir a través de un pasaporte. Y la isla es mía y de todos mis hermanos argentinos.
con lo que sea, la voy a seguir defendiendo. No necesito una primera tecnología, porque eso es algo que me pertenece.